tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta programación La Verdad Te Hará Libre de la Renovación Carismática Cristiana Nacer de Nuevo. Quien les habla, el pastor Giovanni Merchán, y le doy gracias al Señor por permitirme entrar a sus hogares a través de Intercanal y llevar un tema, el tema que anuncié en esta mañana, que iba a hablar sobre la oración, cómo oraba Jesús. ¿Cuál es la forma de orar Jesús? ¿Qué enseñó Jesús sobre la oración? ¿Cómo oraron los discípulos? ¿Y cómo ora hoy los cristianos? ¿Cómo está orando la iglesia? ¿Cómo debe orar la iglesia? Todos estos son los temas que voy a compartir en este día. Así que lo invito para que llame un amigo y diga: mire, van a hablar sobre la forma como oraba Jesús, qué enseñó Jesús a orar, cuál es realmente la oración que el Señor enseñó y que hoy nosotros como cristianos debemos hacer. No podemos hacer otras oraciones que no enseñó Jesús ni que hicieron los primeros apóstoles. Así que lo invito a que vayamos a un video para que llame a un amigo mientras tanto. Bien, continuamos con la programación La Verdad Te Hará Libre de la Iglesia Nacer de Nuevo. Bien, la oración. ¿Cómo oraba Jesús? ¿Cuál era la forma de orar? Primero, orar es hablar con Dios. Jesús, al venir a la tierra y tomar forma humana, hacerse como los hombres para poder morir por nosotros y cargar el pecado y morir por nosotros, pues tuvo que pasar por esta experiencia de pedir al Padre. Jesús tuvo que orar. Algunos han dicho: Jesús vino como Dios a la tierra. Jesús vino como el Dios que se despojó para hacerse un ser humano. Y por estar en condición humana, y una muestra de que realmente se hizo ser humano, fue la oración. Jesús tenía que pedir. Jesús, cuando oraba, no estaba diciendo: Padre, aquí estoy, usted sabe, vine a hacer lo que nosotros acordamos. Eso no es lo que hizo Jesús. En ningún momento Jesús dijo: aquí, Señor, aquí yo estoy haciendo lo que nosotros acordamos allá en el cielo. Nada de eso. Él oró igual que todos los hombres. Él fue a enseñar cómo se debe clamar al Padre. Muchos pasajes, pero voy a empezar con este. Juan capítulo 11, versículo 41 y 42. En estos versículos de Juan 11, 41 y 42, el Señor Jesús oró. Miremos cómo dice Juan 11, 41 y 42. Dice exactamente así. Voy a tomar aquí de la misma Biblia. Juan 11, 41 dice: Quitaron pues la piedra cuando fue a orar por Lázaro, a resucitar a Lázaro. Entonces Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Aquí estaba diciendo Jesús: te doy gracias porque me has oído. Quiere decir que cuando Jesús oró aquí, ya antes había orado en la mañana, en la noche. Por eso dice: te doy gracias porque me habías oído. Ya me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo digo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Aquí vemos entonces Jesús diciendo: ya tú me habías oído, porque, vuelvo y digo, Jesús oraba tempranito, estaba en vigilia, estaba en oración desde la mañana, y Jesús, lo que vemos es que realmente aquí Jesús oraba. Otro versículo, Mateo 23, 46, Mateo 11, 25.
Miremos Mateo 11:25. Dijo el Señor Jesús en Mateo 11:25: te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ajá. Aquí vemos cómo era que oraba Jesús. O sea, el orar de Jesús era orar de acuerdo a la necesidad, se expresaba de acuerdo a la situación que estaba pasando. Fíjese que cuando fue con Lázaro, cuando fue a orar por Lázaro, él lo que hizo fue: Padre, te doy gracias porque me has oído. Aquí estaba hablando Jesús de los discípulos y de los judíos, que no le reveló a los judíos sino a los discípulos. Por eso dijo: te alabo Padre. Aquí vemos que Jesús está alabando al Padre Celestial. Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Ajá. Jesús, para orar, se expresó con palabras, y no palabras como él mismo enseñó, porque fíjense que llegan los discípulos y les dicen, Mateo 6 y Lucas capítulo 11, en estos dos pasajes, le dicen los discípulos, le dicen, Mateo 6, voy a tomar Mateo 6 mejor, Mateo 6, versículo 9. En este pasaje dice así, Mateo 6, versículo 5, Mateo 6, 5 mejor. Cuando estés orando, les dijo Jesús a los discípulos, cuando estés orando, no seáis como los hipócritas. Ajá. Los discípulos le dijeron, creo que es Lucas 11 donde Jesús vemos que le dicen los discípulos, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar. Ahora fíjense que los discípulos de Jesús, algunos de ellos fueron discípulos de Juan, porque después vemos que como Juan muere, pero antes de la muerte, al ver que realmente este era el Mesías y que Juan Bautista dijo, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, varios se fueron después o mejor dicho, todos los discípulos de Juan se fueron con Jesús. Entonces ellos ya tenían la experiencia de la oración que hacía Juan el Bautista. Y entonces le dijeron, Señor, enséñanos a orar como Juan enseña a los discípulos. Vuelvo y miremos, voy a mirar por un momento Lucas 11, donde le dicen esto. Ajá. Lucas 11:1. Estando él en cierto lugar orando, cuando terminó, sucedió que uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Juan 11, Lucas 11:1, le dijeron, enséñanos a orar como Juan enseñó. Y luego Mateo 6, que es referencia, Jesús les enseña a los discípulos a orar. Y comienza Mateo 6:5, cuando estén orando, no seáis como los hipócritas, que aman orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las plazas para mostrarse ante los hombres. Jesús estaba diciendo, cuando ustedes oren, no oren para hacer propaganda. Cuando ustedes oren, no oren para que los demás lo vean. Cuando ustedes oren, oren sin ser hipócritas. Sigo leyéndoles. De cierto os digo que ya han recibido su recompensa. Versículo 6 de Mateo 6. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento interior, cierra con llave la puerta y ora a tu Padre. Fíjese, pídale al Padre. El profeta Jeremías en el Antiguo Testamento, el Señor le dijo a través del profeta Jeremías
capítulo 33, versículo 3. El Señor les enseñó, pero no se mostró de una forma como Padre, como en el Nuevo Testamento con Jesús. Y Jeremías 33, 3, dijo el Señor, clama a mí. ¿A quién? Clama a mí, al Creador. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías dijo estas palabras. El Señor a través de Jeremías dijo estas palabras. Clame a mí y yo te enseñaré, te mostraré cosas grandes que tú no conoces. Volvamos otra vez a Mateo 6, versículo 6. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento, habitación. Cierra con llave la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. La oración trae respuesta, trae recompensa, trae bendición. Nosotros al orar lo que hacemos es pedir porque necesitamos. Y el Señor, vuelvo y digo, Jeremías dijo, Dios habló a través de Jeremías, clamen a mí, yo les voy a responder. Ahora Jesús vino a mostrar al Padre. Juan capítulo 1, versículo 18, dice la palabra que el Hijo de Dios vino a dar a conocer al Padre Celestial. Y los discípulos le dicen, enséñanos a pedir al Padre Celestial. Jesús comienza enseñándoles, diciéndoles, no sean hipócritas orando, o sea, no oren con apariencias, no oren para que los demás lo vean, no oren para que vean que ora mucho, no, entra en tu habitación. Cualquiera puede decir, entonces, o sea que la oración tiene que ser solo en mi casa. No, ahí lo que dice es, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entrar a nuestra habitación significa arrodillarnos, significa sentarnos, significa no distraernos, significa orar y pidiendo convencidos sin necesidad de gritar. Si usted quiere orar gritando, pues ore, pero lo que sí quiero mostrar es que la verdadera oración es una oración de cerrar su aposento. O sea, usted solo con Dios. Hay oraciones que se puedan hacer en la iglesia en grupo y Dios se agrada de las oraciones en grupo, de intercesión. Pero hay oraciones que nosotros hacemos que esta forma de orar, los cristianos decimos que es una oración personal. Una oración donde usted es el que necesita. En estos días conversaban unos pastores en San Cristóbal. Y compartí uno de ellos que tuvo un problema, una dificultad familiar. Y era fuerte y dice él que ninguno de los pastores lo llamó, que ninguno, o sea, pasó una semana. Primero él no participó, pastores, tengo este problema, por decir. Entonces él dice que él se sentía solo, pero que él comenzó, como decir, en ese desierto, en ese proceso, solo con Dios, porque no había un pastor, un amigo que lo llamaba para ayudarle. Primero tal vez le dijimos, pero pastor, ninguno de nosotros nos enteramos, no supimos. O sea, justo a veces Dios permite cosas, cuando Dios permite que nosotros mismos tenemos que... Es bueno pedir oración a otro, porque no estoy hablando de que es malo, la intercesión es bueno, es necesario. La Biblia dice, donde hay 2 o 3 en mi nombre estoy yo. La Biblia muestra que Jesús está intercediendo ante el Padre hoy. Pero hay momentos de la oración donde estamos solos. Y Dios quiere a veces que estemos solos nosotros pidiéndole a Dios sin necesidad de buscar a otro. Jesús en el Getsemaní, en Mateo capítulo 26, versículo 41. En esos versículos Jesús va con sus discípulos a orar. Y aparte de que va con los 12, llama a 3 y se va hacia más adentro, deja a los demás y se va con 3. Después de estar con esos 3, se quedan dormidos.
y tuvo que quedarse Jesús solo. Y llegó a decir Jesús: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, que pase de mí este proceso, que pase de mí esta prueba. O sea, no quisiera pasar, Señor, pero que sea tu voluntad. Bueno, Jesús estuvo un momento solo. Jesús tuvo que estar solo en oración. Y es lo que vemos aquí en Mateo 6, que el Señor Jesús había enseñado a sus discípulos antes: cuando usted esté en oración, entra a tu lugar secreto, o sea, usted con Dios. Y cuando, mire, ¿cuándo es ese momento de que nosotros podemos decir a los demás: ayúdeme a orar por mi problema, ayúdeme a orar por mi necesidad, por mi hijo, por mi familiar, por la economía, por tantas razones? Hay momentos en que pedimos, pero hay momentos en que como que nos sentimos solos y que tenemos que pedir al Señor solos, y que tenemos que decir: Señor, no sé qué hacer, ya no puedo, no tengo fuerzas, nadie me ha ayudado, me siento abandonado, pero sé que tú estás ahí. Job llegó a decir, en ese momento de soledad, dijo: yo sé que mi Redentor vive. Él decía esas palabras porque esos son los momentos en los cuales nosotros debemos estar en esa intimidad, en esa comunión con el Señor. Y es lo que a Dios le agrada cuando nosotros entramos como dice aquí, a ese lugar. Versículo 6, pero tú cuando entres en tu aposento interno, cierra con llave la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Versículo 7, y orando, no parlotéis como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Qué quiere decir esto? De que no nos pongamos con un parlamento metiéndole cuentos a Dios. Orar es hablar con Dios. Usted puede orar y Dios conoce su corazón. Dios conoce cuando hay sinceridad. Y Dios también sabe cuando hay palabrerías, cuando la gente se pone a orar como para llenar un espacio de oración. Por eso dice: no parlo. Y no se bla, 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 bla. No, usted, Dios. David en el Salmo 51. Señor, tú no desprecias un corazón contrito y humillado. Esto no es parlotear. Esto es orar con el corazón. Esto es orar con sinceridad. Y lo que ocurrió con las oraciones que Jesús hacía no eran oraciones de parlatonería y bla, 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 sino que eran oraciones de acuerdo a la necesidad. Oraciones realmente necesarias, que no tenía que estar con bla, bla, si no era directo. Señor, usted sabe. Señor, tú sabes lo que estoy pasando. Señor, usted sabe mi necesidad. Señor, usted sabe lo que estoy pasando en mi casa, con esta enfermedad. Sinceridad con Dios. Sinceridad con un corazón arrepentido. Eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Por eso dijo, versículo 7 de Mateo 6, y orando no parlotéis como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Versículo 8, no seáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, que sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros la pidan. O sea, si Dios ya sabe lo que necesitamos, pero Él está diciendo que le pidamos, porque aún el mismo Señor Jesucristo en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 23 y 24, el Señor Jesús enseñó que oraran, que pidieran perdón, que oraran con fe, que tuvieran fe en Dios, que lo que creyeran lo pidieran y se daría. Bueno, fíjese que Jesús no enseñó parlatonerías ni palabrerías, sino que, como dice,
no sea semejantes a ellos, porque el Señor sabe la necesidad que tenemos. Si Dios sabe la necesidad que tenemos, pero Él quiere que la expresemos, porque eso es lo que ocurre. Dios conoce todo, por eso es Dios. Es el todopoderoso. Y si Él sabe la necesidad, Él está esperando que le pidamos. Pero Él sabe lo que necesitamos. O sea, lo que quiere Dios es que nos acerquemos a Él y le pidamos. Por eso es que dice aquí, Él sabe la necesidad que tienen. Versículo 9. Dijo el Señor: vosotros pues orad así. Jesús enseñó cómo orar. Y dijo: oren de esta forma. Versículo 9 de Mateo 6. Y enseñó la oración del Padre Nuestro. ¿Y cómo es esa oración del Padre Nuestro? Está escrita: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas como nosotros también hemos perdonado. Significa que ya lo hizo, a nuestros deudores. Para orar tiene que ya haber perdonado. Y no nos metas en prueba o tentación, mas líbranos del mal. Usted puede rezar esa oración. ¿Qué quiere decir rezar? Rezar significa leer. Rezar significa decir algo. La palabra rezar tiene que ver con escrito. Rezar quiere decir leer algo. Usted puede aprenderse de memoria lo que ya está escrito. Y usted puede decirlo. Eso no es un pecado. Rezar el Padre Nuestro o orar con la oración del Padre Nuestro. Eso no está mal. Eso está bien porque Jesús lo enseñó. Pero, hay un pero que no es tan pero. ¿Qué es eso? Que es un modelo de oración. Vuelvo y digo, si usted quiere hacer esa oración del Padre Nuestro, hágala, que Dios la oye. Pero lo que el Señor Jesús mostró fue que de acuerdo a la necesidad, pidieran. Si, fíjese que dentro de esta oración del Padre Nuestro está un versículo que dice: y danos el pan de cada día. Mi oración, el Señor Jesús lo que está mostrando es que debemos pedir que nos provea. Entonces, cuando yo oro, de repente yo no tengo problemas de enfermedad, de repente yo no tengo problemas de tentación, de repente yo no tengo problemas de otra situación, sino que tal vez el problema que pueda tener la persona es la situación del alimento para el día o la provisión económica. Entonces, por eso el Señor les dijo varias formas de acuerdo a la necesidad. Usted puede decir: Señor, tú sabes que necesito un empleo, tú sabes que necesito que me proveas, tú sabes, Señor, que necesito, tú sabes porque Él lo sabe. Señor, que necesito que tú me permitas tener un ingreso mayor. Señor, que yo pueda tener ese negocio. Provéeme el pan de cada día, provéeme los alimentos para mis hijos, Señor, que pueda conseguir los alimentos de la cesta básica, que pueda conseguir, Señor, los productos, que no me salgan costosos. Eso significa decir: Padre, dame el pan nuestro de cada día. O sea, estas palabras con sus palabras, únelas. O sea, si aquí dice el pan nuestro de cada día, usted va a orar pidiendo todo eso. Ahora, si la necesidad tal vez de la persona es que está pasando una prueba, que está pasando una tentación, entonces su oración es: Señor, guárdame del maligno, Señor, guárdame de esta situación, Señor, guárdame de este proceso. Orar con sinceridad de acuerdo a la oración del Padre Nuestro. Si usted quiere exaltar al Señor, que todo esta la oración podemos incluir. Si usted quiere reconocer que todo lo que tiene es de parte de Dios y que Él es el Todopoderoso y que usted es una criatura y que usted es un hijo de Dios, pero que Dios lo bendice, entonces usted puede aplicar los primeros versículos de la oración del versículo. Te bendigo, te santifico, porque tú eres el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tú estás conmigo todos los días, tu palabra se cumple. Esto fue lo que enseñó el Señor Jesucristo
Y vuelvo y digo, si usted quiere rezarlo, récelo. Está bien, pero qué bueno es que también con sus propias palabras diga, Señor, tú sabes que yo necesito que el reino tuyo venga, Señor, para poder predicar tu palabra, que el poder de tu nombre, que el poder del Espíritu Santo venga sobre esta familia que voy a visitar, que la presencia del Espíritu Santo sea sobre mi casa, que la presencia del Espíritu de Dios sea sobre mí, que tu reino venga, que haya liberación, que haya sanidad, que haya restauración. Eso es que el reino de Dios venga con poder y gloria. Entonces fíjese lo hermoso de la forma que Jesús enseñó a los discípulos y cómo oraban los discípulos. Vamos a un video y continuamos con este tema, cómo oraba Jesús y cómo oraban los discípulos. Bien, continuamos en este programa La Verdad Te Hará Libre. Hoy estoy hablando sobre cómo oró Jesús, cómo Jesús enseñó a los discípulos a orar. ¿Cuál era la forma de orar? ¿Y cuál es la forma que están orando algunos hoy de forma errada? Bien, ya hablé sobre la oración del Padre Nuestro, cómo Jesús les enseñó los pasos y el modelo de oración. Pero el Señor Jesús, fíjense que primero dijo, cuando oren pidan al Padre, Padre Nuestro que está en los cielos. Ese fue, digamos, el primer paso. Pero después Jesús, después de que ya han estado con Él y han visto el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios sobre Él, comenzó a decirles que pidieran al Padre, pero que usaran el nombre de Él, de Jesús, el nombre del Hijo que fue dado. Juan capítulo 14, versículo 13. Juan 14, 13. En el versículo 1 de Juan 14, el Jesús dijo lo siguiente. ¿Ustedes creen en Dios? Comenzó diciendo Jesús. ¿Ustedes creen en Dios? Le dijo a los discípulos, también le dijo a los judíos. ¿Ustedes creen en Dios? Bueno, crean en mí. ¿Ustedes creen en Dios? Crean en mí. Eso dijo el Señor Jesús. Versículo 1. Pero el versículo 13 dijo, y todo lo que pidan en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado. Fíjate que está diciendo, todo lo que pidan en mi nombre, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, dice Juan 16, 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que toma de lo mío y os lo daré. Versículo Juan 16, versículo 25. Dijo el Señor Jesús, estas cosas os he hablado en alegorías. Llega una hora en que ya hablaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo yo rogaré al Padre por vosotros, porque el Padre os mismo os da. Jesús dice, hasta ahora no habían pedido en mi nombre. Versículo Juan 16, 24. Hasta ahora no pedís nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Jesús les dijo, no han pedido nada en mi nombre, pidan en mi nombre y recibirán. Ahora la oración del Padre Nuestro, el Señor Jesús la unió con su nombre. Colosenses capítulo 3, creo que es Colosenses 3, ya les verifico bien, Colosenses 3 versículo 17, el Señor Jesucristo dijo, todo lo que puedan pedir o hacer, todo lo que puedan pedir o hacer, háganlo al Padre. Mire, Colosenses 3:17. Y todo lo que hagáis de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. La oración que el Señor Jesús enseñó fue Padre Nuestro, pero después la unió con su nombre. Quiere decir que todo lo que nosotros podamos orar o pedir a Dios tiene que llevar incluido el nombre de Jesús.
el Señor Jesús nunca dijo que pusieran otro nombre a la oración. Dijo, usen mi nombre. ¿Por qué puso el nombre de Él nada más y no puso otro nombre? Porque Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. ¿Por quién? Por Jesús. Nuestra oración tiene que ser al Padre en el nombre de Jesús. Si cualquiera hace otra oración usando otro nombre para que vaya al nombre de Jesús y luego al Padre, está haciendo algo que no dice la Biblia, pero que supuestamente lo dijeron algunos sucesores de los apóstoles, cuando los apóstoles no enseñaron eso. Hechos capítulo 4, versículo 23, los discípulos, ahora llamados apóstoles, estaban siendo perseguidos porque ellos estaban predicando a Jesús, al Mesías. Y como estaban predicando de Jesús el Mesías, los arrestaron, los azotaron, les dijeron, les prohibimos que hablen de ese nombre. Ustedes quieren echarnos la culpa de ese muerto. Así, en otras palabras, dijeron los judíos que habían crucificado al Señor Jesús. Y entonces ellos oraron de la misma forma que oró Jesús. De acuerdo a la necesidad, usaban las palabras del corazón. Y Hechos 4:23 dice lo siguiente, les leo. Y puestos en libertad, fueron a los suyos, o sea, a los otros apóstoles, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y cuando ellos lo oyeron, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por medio del Espíritu Santo, por boca de tu siervo nuestro padre David, dijiste, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Acudieron los reyes. Todo esto fue una forma de orar con sus palabras. Termina diciendo, versículo 30, mientras extienda la mano para que haya sanidades y señales milagrosas y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Todo esto era oración. Versículo 31 de Hechos 4. Y cuando ellos oraron, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con poder, convencidos de que el Señor los respaldaba. Fíjese lo que ocurre cuando los discípulos, lo que ocurrió cuando los discípulos oraron como Jesús les enseñó, y lo que ocurrió por ellos orar como el Señor les enseñó, tembló el lugar. Esto significa que lo que tenemos que hacer nosotros es lo mismo que hicieron los primeros apóstoles, orar. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 54. Esteban, uno de los primeros 7 diáconos escogidos por el Espíritu Santo, fue muerto, pero antes de morir oró y dijo lo siguiente, Hechos 7:54. Fíjese como lo que dice aquí. Al oír estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Estos eran los judíos. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra de Dios. Y dijo Esteban, he aquí veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. Pero ellos, gritando a gran voz, se pararon en oídos, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Por qué razón? Porque él estaba clamando al Padre y tuvo una visión de el Padre y el Hijo a la diestra. Entonces lo que vemos es que las oraciones
que los discípulos llegaron a hacer fueron oraciones que Jesús les enseñó. De acuerdo al problema o la situación o la necesidad, era el clamor, no era otra oración. Tristemente, hoy están haciendo algunas oraciones que no enseñó Jesús, que no enseñaron los apóstoles, y están tomando como que son oraciones que debe hacer la iglesia. Jesús dijo, cuando oren, pidan en mi nombre. No dijo, usen otro nombre. Los discípulos del Señor, los apóstoles en las cartas, Pablo, Pedro, Judas, ninguno de ellos le pidió a San Esteban. Ellos solamente reconocieron que fue un hombre obediente y que murió reconociendo y agradando a Dios, muerto, esperando la resurrección. Pero ellos no le pidieron a San Esteban. Ellos no le rezaron a ningún muerto. Jesús no enseñó esto. Hoy algunos engañados por el diablo están haciendo oraciones porque están enseñando al pueblo, y el pueblo, y les digo esto, amigos, hermanos, con esto que estoy diciendo, no es que quiera imponer mi forma de orar, sino la forma de orar de la palabra de Dios. Para eso Jesús vino, para mostrar cómo debe orarse. Para eso los discípulos, para eso el Señor formó la iglesia con estos 12 hombres, y luego uno murió, fue reemplazado, y la iglesia siguió creciendo y creciendo, y hoy la iglesia está en todos los lugares del mundo, en todos los pueblos, en todas las aldeas, en todos los barrios está la iglesia. Y la oración que la iglesia está haciendo es al Padre en el nombre de Jesús. Ni los discípulos le pidieron a la madre de Jesús. Y cuando digo esto, cualquiera se ofenderá y dirá, pero porque usted está en contra de la Iglesia Católica. Estoy en contra de los engaños del diablo que ha metido a la Iglesia Católica y está mostrando que se puede pedir a la Virgen, y que se puede pedir a los muertos, y que se puede pedir a los santos, cuando en ninguno de los versículos Jesús enseñó. Tampoco los apóstoles enseñaron. Así que, amigo y hermano, lo que estoy diciendo es lo que dice la Biblia. Pregúntele al sacerdote que le muestre en la Biblia donde los discípulos le pidieron a María después de que murió. Donde los discípulos le pidieron a los santos, nada. La Biblia habla de los santos, sí, eso es otro tema, pero dice los santos vivos. Cuando habla eso, revise bien los versículos, no vea solamente donde dice los santos, revise bien las cartas, porque está hablando de los santos, ofrenda para los santos, pero los vivos, está hablando de la iglesia. Entonces, amigo y hermano, la oración es al Padre en el nombre de Jesucristo, no hay otra oración. No hay otra oración. Usted puede pedir, Espíritu Santo, dame sabiduría, en el nombre de Jesucristo. Espíritu, y el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús, dice Gálatas 4:4. Bien, que el Señor les bendiga, les guarde. Podrás